Muy bienvenidos, bienvenidas. Con ustedes el profesor Heraldo Herrera y que les habla Raúl Medina. Hola Raúl, una alegría encontrarnos aquí nuevamente para participar de este programa Diálogo Bíblico. Hemos estado conversando y vamos a seguir durante la semana el capítulo 8. Capítulo 8 introduce una temática que es bastante fuerte, pero es muy aclaratoria. Note usted que no puede perderse ni el capítulo 2 ni el capítulo 7 en los símbolos que están representando y cómo aquí en el 8 vuelven a cambiar. Recuerde usted, cambian. ¿Por qué cambian? Porque los elementos que se van a usar están relacionados también con el santuario y ese es el problema y ese es el ataque al santuario que se da. Y justamente en el capítulo 8, versículo 10 en adelante, ve usted la descripción que hace del cuerno pequeño que está actuando, que salió pequeño, pero que creció y va a crecer hasta el fin, según lo dice el mismo capítulo 8 de Daniel. Ahora, en Daniel 8, verso 10, el cuerno pequeño intenta replicar en el nivel espiritual los esfuerzos de los constructores de Babel. O sea, está en un ámbito espiritual. Exactamente. Y la Biblia nos dice, y se engrandeció. No le está dando a nadie el poder. Él se tomó un poder que no le correspondía, se engrandeció hasta el ejército del cielo. Y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Inteligencia superior. Hablaba grandes cosas. Ojos como de hombre. Y fíjese que el versículo 11 es muy fuerte, ¿eh? Aunque aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Por eso es importante que nosotros hagamos resaltar la verdad bíblica, en contraste con las tradiciones humanas. Eso es muy fuerte porque cuando uno analiza algunas situaciones, yo creo que muchos de nuestros auditores a lo mejor se están interiorizando recién de esto, no sé, pero hay un poder que ha ido cambiando no solamente los tiempos, sino la ley se ha ido contra Dios y tomando el lugar de Dios, y eso es blasfemia, y eso no es correcto. Y estaba pensando yo en el versículo 12 que dice, y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso, y prosperó. Yo quería reflexionar, una reflexión muy breve, sí. La pregunta del santo, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Ha sido formulada por muchos con lágrimas, por los hijos de Dios, por medio del sufrimiento, a través de las edades. ¿Hasta cuándo? La respuesta evidentemente está en el siguiente verso y la conversaremos evidentemente también el próximo programa. Por eso que uno podría decir de que la pregunta que aparece acá tiene un contexto muy, muy profundo, muy delicado. Es como decir, ¿qué hacemos? Estamos desvalidos. Incluso uno podría preguntarse, ¿estamos sin Dios, sin esperanza? ¿Qué está pasando? Porque cuando uno mira la historia, cómo actuó este poder y cómo lo describe aquí la Biblia, que es tan cercano, por decir muy cierto, a lo que hizo, ¿qué pasó con esa gente que injustamente, ¿no es cierto?, fue quemada, fue tirada a los leones, eliminada? Qué terrible. Pero lo más terrible es que habla del continuo sacrificio y echó por tierra la verdad, hizo cuanto quiso. O sea, cambió también, ¿no es cierto?, los conductos, las reglas, las normas que Dios había establecido y que son eternas. Hay que decirlo así. Eternas e inmutables. Claro. Y uno dice, ¿qué cambió? Usted puede encontrar esas descripciones. Por ejemplo, si yo le dijera a usted, ¿ha leído los mandamientos de Dios? Son 10 normas, 10 preceptos. 10 estatutos que Dios dejó tan bien establecidos. Una síntesis. La Biblia los es clarísima. Moralidad humana. Éxodo 20. Si usted analiza que este poder que hizo con esos mandamientos, y ahí entramos en problemas y en discusiones, y efectivamente por eso que dice que
echó por tierra la verdad y hizo cuanto quiso y prosperó. De ahí la importancia de reforzar, de enfatizar la verdad bíblica, tal cual aparece en las Sagradas Escrituras, ¿cierto? Claro, lo que está diciendo acá en realidad que no es que se fue al cielo y atacó al cielo, sino obvio. Ahora, recuerde, aquí hay un asunto, quizás rápidamente lo digo. Dice la Biblia en Apocalipsis, por ejemplo, que los santos están clamando en el altar, ¿no es cierto? Están clamando por la salvación. ¿Hasta cuándo, Señor, vamos a estar sufriendo? Como la sangre de Abel que clama a Dios. Claro, esa es una forma de expresión, pero que nos expresa a nosotros que estas personas están pidiendo a Dios justicia. Siempre me gusta tomar el ejemplo de Job, porque Job habló con Dios, conversó, al final él entendió lo que era, pero nunca supo cuál era el gran conflicto que había. El trasfondo. El trasfondo era terrible lo que estaba pasando, una lucha terrible. Y los ángeles todos del cielo mirando qué iba a hacer este Job ahora con esta situación. ¿Cuántos cristianos se fueron a las hogueras, ¿no es cierto?, cuando cristianos murieron? Bueno, aquí está la paciencia de los santos. Exactamente. Una característica del pueblo remanente. Pero en el santuario, si usted no recuerda, día a día, ¿no es cierto?, el penitente traía su ofrenda, ¿sí?, su corderito, lo degollaba y simbólicamente ese pecado de él contaminaba el santuario. El título de la unidad temática que tenemos hoy día, la contaminación. Claro. A la purificación. Y la purificación. Contaminaba el santuario. Entonces, cuando se contaminaba el santuario, ¿cuándo se limpiaba? Bueno, físicamente lo hacían los encargados, ¿no es cierto?, de limpiarlo físicamente, pero simbólicamente quedaba contaminado hasta el día de la expiación. El Yom Kippur. El Yom Kippur, cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, expiaba, limpiaba, sacaba todo, ¿no es cierto?, y la gente quedaba libre de toda contaminación, libre de pecado. Entonces, lo que está haciendo acá, nosotros estamos identificando de alguna manera esta situación del cuerno pequeño y su obra grande, y usted revisa un poquito la historia y se va a encontrar que hay cumplimiento, hay detalles que identifica que esto es la Roma religiosa que está atacando y atacó al pueblo de Dios. Aunque debemos reconocer que hay otras formas de análisis, ¿cierto? Claro. El preterismo, el futurismo, y nosotros adherimos al historicismo. Exactamente, y es la forma más clara para interpretar la profecía, porque yo escuchaba a un teólogo que decía que estas formas de preterismo y futurismo son de alguna manera conductos para desviarnos de la verdadera interpretación de estos elementos que aparecen aquí, porque ninguno calza. No es que se hizo en el pasado, no que va a ser en el futuro, sino que es historia presente y hoy día la estamos viviendo. Y recuerde usted que esto se va a intensificar en la medida que el tiempo transcurre. Debemos recordar que la historia se mueve lenta pero inexorablemente hacia un fin predeterminado por Dios. Ahora, como último detalle, ¿no es cierto?, es importante que nosotros nos acerquemos a la palabra de Dios, que es la que nos da la verdad. Amables oyentes, nos vamos a encontrar mañana. Bendiciones. Vaya, un gran saludo y un deseo de bendiciones de mi parte también.